Hola, buenas. Soy Juan José Lopera, médico, docente titular de Sintergética y Manos en la AIS y en este momento con funciones de presidente también en la AIS. Este video, esta pequeña charlita y meditación hacen parte del material de apoyo de los procesos que estamos acompañando con motivo del plan quinquenal. Para los que no lo tienen muy claro, el plan quinquenal comenzó el año pasado. Es un proceso inicialmente de 5 años en el que, utilizando el simbolismo de los 5 elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, el espacio vibrante, vamos a hacer un viaje de aprendizaje acerca de nosotros mismos, atravesando los diferentes portales que en los chakras están relacionados con cada uno de estos elementos y que en nuestra capacidad de conectarnos más profundamente con la vida, en nuestra alma, adquieren dimensiones muy concretas a nivel de estrategias de comportamiento, actitudinales, de plantearnos frente a la vida. El año pasado comenzamos con el elemento tierra, la solidez, la paz, el arraigo, el anclaje, la capacidad de tener un piso firme, una materia sólida, estructurada, y este año corresponde el agua. El agua asociada con la fluidez, con la capacidad de aprender, con la capacidad de fluir, con la capacidad de gestionar nuestras emociones y establecer relaciones humanas armónicas, justas, profundas, llenas de sentido. Esa agua es como la superficie de un lago. Cuando está en calma, permite ver el fondo, permite que se refleje como en un espejo el horizonte, permite a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestro ser interno, que conozcamos la estructura más profunda que sostiene nuestro comportamiento y que veamos reflejada sin distorsión la realidad que está más allá en el horizonte. Entonces, a ese nivel también la serenidad, la capacidad de estar en calma profunda, en esas aguas internas de la emoción, va a ser la gran oportunidad para que el fuego de la aspiración nos lleve a la capacidad de reflexión, integración, finalmente de intuición, sabiduría y libertad que nos hará volar a los cielos del alma. Entonces, por un lado, a nivel espiritual, por el otro a nivel emocional, a nivel relacional y también a nivel físico, esa capacidad de gestionar nuestras emociones es esencial. De hecho, sabemos que un gran porcentaje de las enfermedades en el ser humano se deben a factores emocionales. Hasta hace un tiempo se hablaba de ellas como psicosomáticas. Ese término cambió. En este momento la ciencia ha ido mucho más allá. ¿Por qué? Porque psicosomáticas tenían una implicación peyorativa, nos remontaban a esas estructuras entre comillas histéricas, conversivas, de las que nos hablaba el psicoanálisis en sus comienzos. Sí, hay comportamientos que tienen algunas de esas características. Pero ya Pavlov empezaba a principios del siglo XX a llamarnos la atención acerca de procesos fisiológicos que se desencadenaban asociados a estímulos emocionales. La emoción del apetito asociada a la sensación de hambre en un perro que sentía el olor de un trozo de carne inducía inmediatamente la salivación. A través de la percepción sensorial, asociado con una reacción del sistema límbico totalmente emocional, se producía una reacción fisiológica de salivación. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, fueron consolidándose una serie de experimentos y observaciones que desembocaron en 1963
en ese momento en el cual se acuñó el famoso término psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología nos demostró que los eventos psicológicos con implicación emocional generaban acciones concretas que impactaban el sistema inmune y el sistema endocrino. Ahí se comenzó a entender por qué un trauma psíquico, un desamor, una sensación de pérdida podría generar que en una mujer la menstruación se perdiera durante 3 o 4 meses o comenzaran sangrados irregulares. Como una persona con un evento triste que genere gran desaliento, fácilmente se vuelve más vulnerable a las infecciones virales, concretamente a la gripa. Empezamos a entender que todas las células de nuestro organismo, tanto las de los órganos como las de los músculos, como las células del sistema de defensa en la sangre, las células de las glándulas endocrinas, todas tienen receptores para los neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? Son aquellas sustancias producidas por el sistema nervioso central que llevan mensajes asociados a nuestro estado emocional. Por ejemplo, la serotonina, la dopamina tienen que ver con estados de bienestar, con estados de goce, de disfrute. Las endorfinas con el placer, la oxitocina con la sensación de vínculo profundo. Por su parte, la noradrenalina, el cortisol, se les conoce como los neurotransmisores y hormonas del estrés, porque se aumentan en estados de estrés, de temor, y en esos casos tienen un efecto concreto que, por ejemplo, sobre el sistema inmune es negativo. Disminuye la eficiencia del sistema inmune para defendernos de los agentes patológicos que están en el medio ambiente, o para reconocer aquellas células que no nos pertenecen, aquellas células que han mutado, que se han convertido en cancerígenas y que pueden reproducirse de manera desordenada hasta hacernos daño. Entonces, en los años 60 del siglo pasado, surge ese término psiconeuroinmunología, que luego incluyó la palabra endocrinología y que nos empezó a demostrar con hechos que eso que llamábamos histeria, que eso que llamábamos reacciones psicosomáticas, tenían también un sustrato químico, tenían una explicación, y nos empezaron a demostrar cómo nosotros, gestionando nuestros estados de ánimo, yendo a la raíz de aquello que genera en nosotros reacciones adaptativas o de rechazo o emocionalmente negativas, podemos mejorar no solo nuestro bienestar, nuestra calidad de vida a nivel de lo que sentimos y experimentamos emocionalmente, sino que directamente influyen nuestra salud. Ahí tenemos una principal estrategia asociada con el año del agua, con el año de las emociones. Podemos gestionar nuestros estados emocionales e ir lentamente transformando nuestro carácter, y de la mano con esa transformación tendremos salud, mayor felicidad, mayor capacidad de disfrute. Posteriormente en ese proceso hubo otro gran descubrimiento que ya vino hacia finales del siglo XX. En los años 90, 1990 y tantos, empezó a hablarse de un término llamado epigenética. Y empezamos a descubrir que esas emociones, y que de hecho emociones fuertes, eran eventos desencadenantes que facilitaban que información genética codificada en nuestro DNA, en el núcleo de nuestras células, se expresara o no. Me explico. Una persona que tiene muchos familiares que han sufrido de artritis reumatoidea, no se le manifiesta su artritis reumatoidea sino hasta después de haber tenido un trauma psíquico severo.
Lo vemos todos los días en nuestra práctica clínica. Y cuando trabajamos el núcleo de culpa, el núcleo de sufrimiento, esa yo la llamo emisora clandestina que nuestro sistema límbico está enviando a todo el organismo un mensaje negativo que activa, por un lado, esos genes que codifican para la artritis reumatoidea y por el otro está activando de manera negativa las células del sistema inmune, esa persona deja de atacar sus propias células. Esa acción autoinmune se transforma y vemos con frecuencia que hay una sensación de ligereza, de felicidad, de una mayor capacidad de disfrute y de una progresiva, a veces dramática, transformación del complejo sintomático. Disminuyen los dolores, disminuye la inflamación, disminuye la incapacidad funcional y la persona deja de sufrir. ¿Por qué? Porque ese trauma que estaba emitiendo constantemente desde ese sistema límbico ha sido desarticulado energética, informacionalmente, y sus consecuencias se transmiten a través de los neurotransmisores, a través de las señales coherentes del sistema nervioso central a todo el organismo. Ese es el poder que tenemos en conceptos como la epigenética, como la psiconeuroinmunología. En el fondo es la capacidad que tenemos de poner a trabajar nuestras emociones para nuestra salud y nuestro bienestar. Esa capacidad tan hermosa no viene sola, es también una gran responsabilidad. Inmediatamente pasamos del paradigma de ser víctimas a ser protagonistas responsables de una actitud, responsables de nuestra propia gestión emocional. En ese momento, en vez de permanecer justificándonos en un estado de resentimiento crónico, empezamos a ver, bueno, ¿yo por qué mantengo? ¿Qué me gano? ¿Cuál es la ganancia secundaria para mantener este estado de sufrimiento y estar reclamándole a través de mi malestar, de mi amargura, de mis síntomas a la vida, algo que creo profundamente que me debe por el simple hecho de haber sufrido? Ya no tiene sentido mantener abiertas esas heridas emocionales. Por un lado, porque sabemos que somos los primeros que sufrimos. Por el otro lado, porque sabemos que cuando las resolvamos, vamos a ganar en bienestar, en salud, y que solo depende de nuestra comprensión, de nuestro compromiso y de asumir aquellas actitudes, tareas, comportamientos, acciones concretas como adultos íntegros y responsables de nuestra propia salud para sanarnos, para liberarnos. Y en el momento en el que somos capaces de sanarnos, de liberarnos, de entrar en ese espacio en el cual no hay reclamos y pendientes frente a la vida, nuestras relaciones empiezan a reflejar esa inclusividad en donde ese primer abrazo de aceptación profunda ha sido para con nosotros mismos, para lo que vivimos en nuestra historia personal, para aquello que se inscribió en nuestro ser ahora como aprendizaje. Eso es algo fundamental, es una comprensión empoderadora, generadora de responsabilidad, sí, pero que me pone a mí en primera persona, en sujeto generador de mi propia salud, de mi propio bienestar. Fíjense la profundidad de esto. Si yo gestiono mis emociones adecuadamente, si aquello que me causa malestar le dedico mi atención, lo enfrento, lo considero, lo profundizo, me dejo transformar por aquellas implicaciones que coherentemente me exigen un aprendizaje, un cambio de actitudes y comportamientos, empiezo un proceso de desarrollo continuo como ser humano que no tendrá límite. Ese es el gran reto del agua.
Fluir con las experiencias, fluir con las emociones, fluir con los reconocimientos, ir más allá de nuestros paradigmas, de nuestros juicios, reconocer que la opinión no es la realidad y empezar desde ahí a generar una conversación activa con el universo en la que escucho, proceso y propongo. Y en esa medida me transformo y mejoro continuamente como ser humano. Fíjense qué bonito. Desde ese manejo emocional, asumo el estrés. Desde ese manejo emocional, asumo la productividad en mi trabajo. Desde ese manejo emocional, asumo las relaciones familiares, las relaciones simplemente operativas de día a día que me permiten la supervivencia y que le permiten a otras personas ser parte de la cadena de productividad, de supervivencia de esta humanidad que se necesita a sí misma, unos a otros, para fortalecer ese sentido de solidaridad profunda. En ese momento, adquiero la serenidad suficiente para ver en la profundidad de mi ser la luz del alma, para ver reflejado en ese espejo sereno de la superficie de mi lago interior el sol vespertino que me llama hacia la misión de mi alma. En ese momento asumo la soledad como la oportunidad para reflexionar, para revisar, para decidir, para comprender, para transformarme. Abrazo esa esencia y desde ese abrazo que asume la individualidad como un requisito fundamental para fundirme en la totalidad. Mis relaciones ya no serán la búsqueda frenética de cubrir, tapar, esconder un espacio que con la sensación de vacío que deja en mi interior me angustia. No, el vacío, la agitación, la angustia de esas olas del agua del universo emocional que están angustiadamente agitadas, se serenan. Y ahí reconozco en la soledad la fuerza, la profundidad, la capacidad de asumir lo que soy y desde ahí entregarme a través de lo que hago, a través de lo que digo, a través de mis palabras. En ese momento es posible amar. Solo cuando puedo estar en soledad, serenamente, conmigo mismo, asumir cuáles son los verdaderos retos de mi vida, puedo amar. Todo lo demás son búsquedas incesantes de cariño, de protección, proyecciones de imágenes que se nos quedaron cicatrizadas en nuestra infancia. El camino de la reparación solo se logra en soledad, solo se logra identificando nuestras emociones, identificando qué fue aquello que las generó, identificando cuáles son los comportamientos, las actitudes, los patrones de afrontamiento que se movilizan en mí, los aprendizajes traumáticos la mayor parte de las veces que se disparan en mí y con los que erróneamente enfrento esas situaciones. Y ese es un trabajo de transparencia, de profunda honestidad, de profunda entrega, porque solo cuando mi oído interior está limpio, puedo escuchar la luz del alma. Solo cuando la palabra que sale de mí y el acto que realizo son honestos y transparentes, puedo realizar la misión del alma. Solo cuando mi mirada no proyecta sus temores y deseos, ni se identifica con los roles, puedo ver la luz del alma.
Y esa es mi gran tarea. Entonces, vamos a meditar durante unos 10 o 15 minutos como una herramienta introspectiva que nos ayude a estar en un contacto más profundo con esas emociones, a serenar ese lago interior, a generar imágenes armónicas y arquetípicas que directamente influyan sobre mi sistema inmune, sobre mi sistema endocrino, sobre mi sistema neurovegetativo, sobre mi digestión, menstruación, sobre mi respiración, sobre mi presión arterial. En ese momento habrá una continuidad en la conciencia que me permitirá asomarme a eso que llamamos la salud integral. Comienza a ser consciente del espacio alrededor de tus ojos. El puente de la nariz, las cejas, las órbitas oculares, los párpados. Y lentamente permite que se cierren los párpados. Al cerrar los párpados, tus ojos continúan percibiendo luces y sombras. Al cerrar los párpados se vuelven más presentes las sensaciones alrededor de los ojos. Las órbitas, las vibraciones sutiles de esos chakras oculares. El puente de la nariz, el entrecejo, las fosas nasales. Y en ese proceso vas siendo más consciente de la entrada y de la salida de aire en tu cuerpo. Puedes sentir la fricción del aire en las narinas. Puedes sentir cambios de temperatura. El aire que ingresa más frío que el aire que sale normalmente. El aire que ingresa fresco, cargado de vida. El aire que exhalamos cargado de desechos metabólicos que la alquimia de la naturaleza, del reino vegetal, limpiará y transformará de nuevo en oxígeno. La atención en la respiración te ayuda a estar presente. Te ayuda a serenarte. Te ayuda a aquietar los ritmos internos para ese estado de profunda receptividad enfocado en la conciencia que es la meditación. Siente los hombros, siente el estómago, la pelvis, el descenso y el ascenso del diafragma cuando tomas y botas aire. Y que la sola percepción rítmica
de tu proceso de respiración sea suficiente para ayudarte a aquietarte, para estar más presente aquí, ahora, acompañando este movimiento continuo que es la respiración. Mientras la conciencia de la respiración va serenando tu cuerpo físico, la conciencia de las implicaciones del acto de respirar te alineará con el propósito de la vida sobre la tierra. El acto de respirar jamás se detiene. Los seres humanos que gracias a un entrenamiento especial han alargado la posibilidad de estar sin tomar aire, llegan máximo alrededor de los 7 minutos. Para una persona normal, después de 4 o 5 minutos sin respirar, ya hay daño cerebral. Y es tan importante esta función de mantenimiento de la vida que el organismo tiene en el tallo cerebral un mecanismo de control automático que impide que respirar se nos olvide. Además de mantenernos con vida, el acto sagrado de respirar nos vincula con todo ser vivo de la biosfera. El acto sagrado de respirar hace que yo esté continuamente inhalando partículas que otros seres vivos, que otros seres humanos exhalaron. Cuando inhalo, ese aire que absorbo a través de los pulmones llega a la sangre y va a cada una de mis células. Va a mi corazón, va a mi hígado, a mi páncreas, a mis pulmones, al cerebro, a las zonas del cerebro en donde se alojan los conflictos, las contradicciones. Va al intestino grueso, donde se extrae el alimento, donde se excretan los desechos. Va a las gónadas, a los órganos sexuales, a los músculos, a los huesos. No hay célula del organismo a la que no llegue el oxígeno que estoy inhalando. Y cuando exhalo, entrego al medio ambiente un aire cargado con desechos metabólicos, un aire impregnado con impresiones, emociones, pensamientos, contradicciones, deseos, esperanzas, temores, secretos. Al llegar a este consultorio, inhalo aire que ha producido la planta que tengo a mi lado. Inhalo aire que estuvo en los pulmones de la señora que hizo el aseo. Inhalo aire que dejaron mis pacientes del día de ayer. Cuando estoy en el autobús, en el taxi, en el banco, en el supermercado, en la calle, estoy integrando en mi ser
la información de síntesis de la vivencia de todo el género humano, de toda la biosfera. Por eso el acto de respirar es un acto de integración, un acto de inclusión por excelencia. Yo no puedo escoger y separar las partículas que expiró el político corrupto, el asesino, el violador, la madre que abandonó a sus hijos. Cualquier persona cuyos actos yo repruebe y que ha respirado relativamente cerca de mí, está impregnando con esa información el aire que exhala. Y yo, por obligación vital, lo integro. Con la conciencia en la respiración, dediquemos unos cuantos minutos a profundizar en el darnos cuenta de cómo integro la esencia de la humanidad a cada instante en mi ser a través de la respiración. En ese estado de calma y serenidad integrada que la conciencia en el sagrado acto de respirar nos genera, vamos a acompañar un poco nuestro movimiento emocional. Vamos a recordar algún tipo de emoción negativa, de emoción perturbadora, que con relativa frecuencia experimentemos. Puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser desesperanza, puede ser angustia, puede ser temor, puede ser ansiedad, sensación de estar abrumado por las responsabilidades. En primer lugar, identifiquemos esa emoción. Recordemos algún evento reciente en donde haya estado presente. Recordemos las circunstancias. Recordemos lo que en nosotros generó. Y vamos a sentir en nuestro cuerpo dónde se aloja esa sensación. Para algunas personas es en la parte baja de la columna, en la espalda. Para otras en la zona pélvica. Para otras en la boca del estómago. Para otras en la zona del corazón. O se manifiesta como un nudo en la garganta. Otras personas lo sienten como un peso en la espalda. Otras como una tensión en la mandíbula y en la articulación temporomandibular. A otras se les manifiesta como un peso en la nuca, como migrañas, dolores de cabeza. Cuando tengas identificado el lugar en el que esa sensación aparece, toma cuerpo. Coloca suavemente tus manos sobre esa zona
y respira lenta y profundamente. Sigues recordando el evento, sigues recordando tu patrón de respuesta. Sientes el impacto en esa zona del cuerpo. E imaginas que esa zona corresponde a la superficie de tu lago, de tu mar interior que se agita. La confusión, la ansiedad parecen entonces olas que levantan arena del fondo, enturbian el agua, la agitan, la vuelven peligrosa. Pero tú estás allí, con las manos en esa zona del cuerpo, respirando, recordando, estando presente. Vas a recordar también las estrategias que has intentado utilizar para evitar, para negar, para sublimar, para cancelar, para reprimir, para no entrar en contacto con las sensaciones y emociones desagradables que se te despiertan. Y en este momento vas a decidir no huir, vas a decidir estar presente, vas a decidir verdaderamente sentir e identificar qué hay detrás de esa emoción, qué hay detrás de ese patrón de desarrollo. Con las manos allí, la respiración lenta y profunda. Vuelves a recordar, a visualizar, a comprender. Muchas veces el simple hecho de revivir en serenidad aquello que quisimos reprimir nos serena. El solo hecho de estar presentes ante la situación de conflicto que genera en nosotros una respuesta inadecuada nos revela algo que nos permite comprender en profundidad cuáles son las viejas heridas, los mecanismos que se activan con ese evento y solucionarlos. Respiramos allí unos minutos y vemos que con el hecho de respirar y observar la agitación de ese mar interior disminuye. Como la esencia de las emociones sanas, al igual que el agua, es fluir. Y reconocemos que si se estancan en un patrón cristalizado de respuesta, comienzan a descomponerse, a ser putrefactas, a ser distorsionadas por el lente de la memoria herida. Vamos respirando y comenzamos suavemente a mover las manos en esa zona, a acariciarnos, a sentir que esas manos con la respiración y la visualización van teniendo un efecto más apaciguador aún. Y lentamente llevamos esas manos a la zona de nuestro cuerpo que sintamos que puede metabolizar, que puede recibir esa sobrecarga.
y establecemos un biocircuito. Conectamos la zona que es sobrecargada por la impresión con la zona que puede procesarla. Seguimos respirando, visualizando, llevando lentamente las manos desde la zona afectada a la zona que sentimos que procesa adecuadamente esa información. Y después de 5 o 6 movimientos oscilatorios entre esas dos zonas de nuestro cuerpo, dejamos las manos que reposen suavemente en la zona de nuestro cuerpo que procesa esas emociones. Volvemos a conectarnos con la respiración lenta y profunda, con la imagen de nuestro mar interior aún más sereno. Y muy lentamente llevamos a la zona del corazón nuestras manos. Y con los dedos cruzados y las palmas abiertas como grandes alas de un ave, respiramos y sonreímos desde el corazón. Una vez en el corazón y con mayor serenidad, invocamos la luz de nuestra alma. Le decimos que sabemos que aquello que tiene la capacidad de sacarnos de nuestro centro es lo que más nos puede enseñar. Y le pedimos que nos ayude a comprender aquella lección guardada para nosotros en esas experiencias, en esas emociones, en esas sensaciones. Respiramos atentos. Puede que nos surja una respuesta concreta. Puede que inicialmente nos la imaginemos. No importa. Invocamos esa luz del alma. Visualizamos nuestro corazón. Invocamos el aprendizaje. Y nos hacemos una pregunta. ¿De qué otras formas podría yo afrontar, interpretar, recibir estas situaciones que me producen conflicto? Y comienzo a imaginar diferentes maneras de afrontamiento, diferentes estrategias. Diferentes patrones de reacción. Y en la conexión con la respiración, comienzo a sonreír, a visualizar ese lago interior en calma. La arena, el fango que se levantó de su fondo, ha vuelto a caer a su lugar y el agua cristalina me permite mirar en profundidad. Me siento serenamente acogido en la armonía emocional de las aguas de mi corazón.
En la superficie de ese lago veo cómo se refleja un horizonte infinito, un sol maravilloso, la luz del alma. Y en ese estado de serenidad y de gozo, me conecto con la misión que existe en semilla en mi corazón. Despierto la visión para comprender el camino y con decisión y valor me dispongo a afrontar amorosamente los desafíos emocionales de los eventos que me generan temor, que me generan rechazo, rabia, tristeza, a través de los cuales pierdo armonía y conexión. Inspiro profundamente, inundado por la luz de ese sol maravilloso, arropado por las tibias aguas claras, cristalinas de ese lago interior. Y exhalando con una sonrisa, abro los ojos. Y en este momento sería maravilloso si escribo un poco, recapitulando los aprendizajes, las intuiciones, las comprensiones de esta pequeña meditación. Y es importante que hagamos ese tipo de meditaciones en la noche antes de acostarnos, en la mañana al despertar y en cualquier momento que llegue una emoción que nos exija atención porque nos perturba. En vez de intentar adormecerla en distracciones que nos impiden entender y comprender profundamente el regalo que esa comprensión nos tiene guardados. Vamos a afrontarla, vamos a acunarla, vamos a recibirla, vamos a permitirle que nos dé su sagrado mensaje y que nos ayude a crecer como seres humanos hacia la armonía, hacia el relacionamiento justo, amoroso, equitativo, con el resto de la humanidad, con nuestro ecosistema. Y eso lo conseguiremos serenando nuestras aguas, caminando por nuestras aguas, caminando por la superficie de nuestras aguas, en ese símbolo maravilloso de la Biblia en el que Cristo nos enseña que cuando estamos centrados en la conciencia del Padre, no nos ahogamos en las aguas de la emoción, sino que caminamos y navegamos sobre ellas.